necesarias, y obviamente en el tema de la ética tenemos que tener las consideraciones necesarias que nos permitan tener una actitud y una posición muy definida frente al tema. De manera que vamos a ver algunos aspectos importantes de este tema. Bien, ya para cualquiera de ustedes creo que no es ninguna dificultad reconocer la muerte humana. Clásicamente, desde hace más de 500 años y de los miles de años, cualquiera se daba cuenta cuando un individuo estaba sometido al problema de la muerte. Por lo tanto, la muerte humana es un tema ya conocido. Sin embargo, la tradición nos ha mostrado, pues, como decimos, cualquiera puede reconocer sin necesidad de ser un especialista, y son las funciones vitales las que marcan estrictamente el aspecto clínico que podemos revisar. Sin embargo, probablemente en los tiempos modernos esto ha cambiado, porque hoy día hay una serie de situaciones que van más allá de eso. De manera que la persistencia de las mitocondrias y del ADN como parte importante del continuum de la vida probablemente no finalice con eso en el futuro, la muerte humana. De manera que es un tema, como todos los temas, en proceso, en evolución, y que seguramente tendrá situaciones mucho más específicas. Para el conocimiento de la historia y sobre todo la determinación de los límites de la muerte humana, creo que es bueno puntualizar que la muerte humana, al ser reconocida clínicamente, hay algunas sutilezas que debían verse, y la más importante es la cesación de las funciones vitales, y la más obvia es la sensación de la respiración. De manera que cualquier ser humano puede reconocer la muerte humana observando la cesación de la respiración. Sin embargo, el advenimiento de otros adminículos, como por ejemplo tecnológicos como el estetoscopio, permitió reconocer que había una muerte cardiovascular. De manera que ya eran dos las muertes. Sin embargo, la muerte más, llamamos el hallazgo más sutil de todo el proceso, es el reconocimiento de la muerte encefálica. Y eso demoró mucho tiempo la medicina para que recién en el siglo XVIII, Bichat, el gran neurólogo, determinara que había una muerte cerebral. Y con esa muerte cerebral probablemente ya se reconocía de una manera con más exactitud este proceso de muerte. La muerte cardiovascular, respiratoria, la secuencia de la muerte cardiovascular y la secuencia de la muerte encefálica. De manera que hoy en día esto nos sirve enormemente para diferenciar esto que seguramente para los primitivos médicos de nuestra carrera no lo podían hacer. De manera que con esto ya se puede llegar. Y ya hemos llegado en el año 68, desde el año 68, a tener los criterios clásicos de la Universidad de Harvard, que sí señalan con claridad este tema que hoy en día indudablemente ya no es una incógnita, pero probablemente sea una de las partes más importantes. Bien, esto también ha permitido que de una manera un poco artificiosa propongamos pues que la muerte ya no es absoluta, ¿no? Como se podía hacer en una clase de hace 20, 40, 50, 60 años se hablaba de esa muerte. Hoy día hay una muerte relativa. Entonces, esa muerte relativa está referida a aquellas situaciones en las cuales esta cesación vital, de funciones vitales, es pues artificial, es creada o es observada. Y esto se puede ver muy bien en el ahogamiento por frío. Las personas que mueren por ahogamiento por frío, teóricamente, un ahogado en términos generales puede ser recuperado después de la cesación de la función respiratoria por un aniego de los pulmones que dura 2-3 minutos. De manera que esa muerte relativa, hoy podemos inducir a la muerte relativa en un centro quirúrgico, cuando hibernamos al paciente, lo enfriamos y encima le aplicamos anestésicos, de manera que esa muerte relativa modificó sustancialmente las condiciones de la muerte del siglo XX. Hasta antes de esa época no había muerte relativa, era muerte absoluta, definitiva o lo que fuera. Hoy día hay una muerte relativa. Y le hemos añadido la muerte absoluta porque solamente la cremación final, la destrucción específica de la última genética que tengamos guardada en una mitocondria nos permitirá esa muerte, esa desaparición absoluta. De manera que estos son términos que están en función de los grandes conocimientos humanos, de manera que la medicina ha contribuido muy eficazmente para ello. Muy bien, entonces los criterios de Harvard, sencillos. En Harvard, el doctor Beecher, que es uno de los investigadores que vamos a ver, un anestesiólogo de esta universidad,
buen científico, que contribuyó mucho a la aparición de la bioética a través de la ética, observaciones de la ética de investigación y del reporte Belmont. Constituyó un grupo de trabajo que permitió, después de hacer unas lucubraciones, concluir que la muerte humana era una secuencia, un proceso que estaba bien establecido y que tenía las características más elementales que puede tener cualquier clínico hoy en día. De manera que esta muerte cerebral, esta muerte clínica que tenía que ver con esa aparición de las nuevas tecnologías, permitió que hoy en día tengamos el término de una manera categórica. De manera que hoy día podemos reconocer la muerte clínica con criterios de Harvard, que son sumamente sencillos y que ustedes los pueden reconocer y los van a tener que aplicar cuando ustedes hagan la constatación de la muerte de un sujeto. Cuando se vayan, estén en una unidad de cuidado intensivo, cuando estén en un día de guardia, cuando revisen un paciente que sea solicitado de posibilidad de muerte, posanestésica, posahogamiento, lo que fuera, la pueden reconocer a través de esta situación, ¿no? Fundamentalmente, la abolición de algunos reflejos fundamentales, tanto como por ejemplo el corneal, la aparición de midriasis, que es lo más común en las muertes naturales o las muertes que se producen en ese sentido, la fijación, o sea, hay una parálisis de la midriática de la función simpática, ahí sí es lo más reconocido, salvo de que los pacientes tengan fármacos que propicien esta, por ejemplo, un paciente que ha consumido atropina, cocaína o cualquier sustancia podría tener cambios pupilares que no están en relación con los criterios de Harvard, solamente en esas condiciones. Sin embargo, estos criterios de Harvard están plenamente usados y miren, son tan importantes y tan bien concebidos que solamente un electroencefalograma complementaría clínicamente la muerte humana. Porque ustedes pueden tener hoy día aparatos mucho más sofisticados, una resonancia magnética de repente, que solamente se puede ver en seres humanos vivos, podría ser, hay SPECT hoy día, hay otras máquinas mucho más sofisticadas. Sin embargo, con este criterio de Harvard bastaría para, con certeza de un 99.9%, lograr el diagnóstico de muerte clínica. De manera que con esto creo que sería un gran paso, porque esto tuvo relación con los trasplantes cardíacos. Entonces, en esta época se buscó esa secuencia para facilitar. Y a los últimos tiempos, la imaginación humana ha mostrado pues, una serie de ficciones científicas, como estas películas que ustedes ya han visto, en que muestra con mucha sutileza la posibilidad de clonar con base de partículas genéticas seres vivos, en el caso de los hombres, clonar hombres, seres humanos, en esas mismas condiciones. De manera que la muerte pues, no es lo que yo pensaba hace unos años. Hoy día la muerte es solamente una secuencia, es una parte, es un proceso que tiene una supuesta artificial. Y esto lo van a ver en todas las ciencia ficción que se ven en las películas que ustedes van a ver con mucha frecuencia y que tienen que ver con el tema. Les recomiendo que vean esta película, El Séptimo Día. Pueden ver por ejemplo, otra película que me gusta mucho es el reporte Lázaro, de la muerte secuenciada después de 50 años, la hibernación como un elemento. No lo sé, yo ya hoy día no puedo decir cuántos vamos a morir. De manera que de aquí a pocos años, en cualquier momento, surge una nueva tecnología que va a permitir este hecho. Bien, para los efectos prácticos, para la bioética, para la medicina, el ejercicio médico y lo que fuera, tenemos hoy día un aporte muy grande, muy importante, de una autora que se llamó Elizabeth Kubler-Ross, que en los años 50 se emigró a los Estados Unidos, procedente de su país natal, de Suiza, y dedicó su vida a estudiar la muerte humana. O sea que fue una de las expertas en muerte humana. Y tenía razón, porque hasta esos tiempos, la mayor parte de científicos, sobre todo en Estados Unidos, no tomaron en cuenta la muerte como un elemento solamente como un evento más. No había duelo, no había comunicación al paciente, no había el entender el proceso de la muerte y el concepto de dignidad de vivir y de morir, que son elementos que surgen con los derechos humanos. De manera que Elizabeth Kubler-Ross, a lo largo de su vida, no muy corta, escribió más de 200 libros, documentos y una serie de papers, y fue reconocida en el mundo como una de las pioneras en el tema. Y este tema pues es un tema que fue más bien externo,
la muerte era considerada como algo en la cual no estaba implicado el propio sujeto. De manera que hablamos de la muerte, pero nunca le pedimos la opinión a un muerto. Bueno, ¿cómo íbamos a hacerlo? Pero por lo menos los moribundos no tenían una visión humana por parte del médico. Solamente se abocaban a la bonomía del médico, pero no había una formación sistémica. Sin embargo, a partir de Kübler-Ross, ella, una personalidad muy importante en su época, murió en el año 2010, logró establecer esto, que creo que sí lo pueden compartir. Eso lo van a ver en cualquier texto y tiene relación con el diagnóstico, con el conocimiento del ser humano de su propia realidad. Lo pueden aplicar en el proceso del diagnóstico, pero en el diagnóstico de muerte, o sea, la prevención de los efectos dañinos de la muerte sobre el ser humano, él describe estas etapas: negación, ira, el pacto, la depresión y la aceptación. De manera que esto sí es bueno que ustedes lo conozcan, porque los pacientes van a venir en esas condiciones. Cuando ustedes vean un paciente que tiene un cáncer de mama o un cáncer cerebral o una enfermedad grave preguntada por el paciente, por el propio paciente o por los familiares, ustedes pueden ubicar la etapa en la cual se está produciendo. No siempre se producen en la misma secuencia, ni unas son más grandes que otras. Aparecen y van pasando rápidamente o secuencialmente, o se omiten algunas de ellas. Lo importante es que ustedes tienen que hacer algo con el paciente. De manera que ese proceso de duelo, que ya está muy establecido y que ustedes lo van a ver con claridad, de hacerle entender al paciente, a la familia, que este proceso de muerte es un proceso natural y que hay que ayudarlo a sobrellevar los terribles problemas que tiene una persona, cualquiera de nosotros, en reconocer su propia muerte. Pues la gente, miren, hasta ahora estoy seguro que ninguno de nosotros estará contento con saber que un día nos vamos a morir. Está escrito en alguna parte, en un libro, o no está escrito, pero alguna vez nos vamos a morir. De manera que si nuestros pacientes, que son las personas a las cuales nos debemos, no estuvieran en esas condiciones, no necesitaríamos las casas. Pero sí necesitamos, y tenemos que saber cómo y qué hacer en el momento oportuno para que este paciente, incluyendo, se le pueda dar hasta tratamiento. Pero en todo caso, nos va a permitir manejar esa muñeca para manejar el problema de muerte. Porque esto ha generado pues estos conceptos que se ven dolorosamente en el moribundo. Ustedes van a ver cuando el paciente tiene una enfermedad crónica, cuando tiene conciencia hasta el final de su muerte, de su inminente desaparición, muerte, el diagnóstico que le da a un paciente completamente lúcido. Vean una película, les pido que la vean, porque esa película sí tienen que verla, más allá de los dramones que hay en todas las películas, se llama Wits. Vean, busquen esa película, la pueden bajar. Es la historia de cómo una catedrática norteamericana de literatura, muy filósofa ella, muy empoderada del mundo y de su realidad, se ve enfrentada a un cáncer de ovario. Y ahí ustedes pueden ver cómo los médicos, desde el primer médico que hace el diagnóstico, al que hace el tratamiento, la radioterapia, los empleados que trabajan, los guachimanes y todos los que tienen que ver con la muerte humana, cómo afectan al individuo. De manera que un hombre o una mujer que tenemos la mala suerte de tener un cáncer muy precozmente o en la época que sea necesario, en la parte más elemental de la vida, o cuando más queremos vivir, aparece una enfermedad que nos mata. De manera que esa secuencia es terrible. Entonces los médicos tenemos que colaborar. Nosotros no vamos a seguir el duelo del comienzo al fin, no somos parte del paciente. Sin embargo, tenemos que tener una visión humana del paciente. Y ahora que se exige respecto a los derechos humanos, esa dignidad de morir es parte de la dignidad de vivir. De manera que hoy en día tenemos que tener mucha claridad en este tema y en esto nos hace grandes. Miren, la medicina nos sirve como un medio para muchas cosas, para hacer ciencia, para lucrar, para ser importantes, para ser socialmente, para ser descubridores, para ser semidioses, pero también ayuda a consolar a las personas. Es nuestra obligación. Entonces tengamos desde ahora ese concepto. Cuando tengamos un paciente en esas condiciones, saberle dar algunas que podemos darle. No le podemos dar mucho, no podemos darle mucho. No podemos involucrarnos en cada muerte, no podemos ir al velorio de nuestros pacientes, salvo que sean muy queridos, muy conocidos. No lo podemos, pero tenemos que tener una actitud humana, que no lo vean como seres fríos, duros, insensibles, insensatos, que no tenemos nada que ver. Entonces el respeto a la dignidad humana está en eso, en poder
Esto ha generado muchísimos términos que hoy día vamos a ver algunos de ellos que son lo que ustedes deben conocer. De manera que con este tema se está hablando muchísimo en los últimos tiempos porque ya se han comenzado a aparecer algunas precisiones sobre el tema. Un punto que ustedes tienen que comenzar a entender y verlo bien es el concepto de enfermedad terminal. Ustedes cuando vean un paciente en las condiciones, por ejemplo, de esta última línea, pues se dan cuenta porque son pacientes que no tenemos mucho que darles. Las condiciones nutritivas o del menoscabo, sobre todo nutricional del paciente, o del compromiso de las funciones vitales, cualesquiera que fuera ella, muestra con claridad la falta de respiración, de circulatoria, lo que fuera, ustedes lo pueden ver, es patente. Entonces, ustedes van a reconocer con una cierta facilidad el enfermo terminal, cuyas características están basadas en los 3 principios fundamentales. Primero, la duración de la enfermedad. Un paciente de este tipo, probablemente ustedes con un poco de criterio diagnóstico básico pueden determinar una posibilidad de muerte en los 6 meses. Segundo, de que el paciente va a morirse de la enfermedad que ustedes están diagnosticando y no de la complicación, porque generalmente estos pacientes se complican. Pero la enfermedad terminal se refiere a la enfermedad principal, sea nerviosa, degenerativa, respiratoria, cardiovascular, o que fuera, por ejemplo, una lesión de algún órgano vital, como el páncreas o lo que fuera. Bien, y el tercer punto básico para entender esto es que al momento del diagnóstico no hay tratamiento. Ahora, no se olviden ustedes se sorprenderían las enfermedades que han desaparecido en el mundo, pues ustedes han nacido en una etapa bien tardía de la medicina, de manera que hoy en día ustedes no van a ver muchísimas enfermedades que antes eran comunes y que mataban a la mitad de la población humana. Las epidemias mataban la mitad de una población en Europa. Hay países que se despoblaban por una sola epidemia en unas 6, 7, 8 semanas de proceso. Entonces eso no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver las enfermedades emergentes, las enfermedades avanzadas, sobre todo por la prolongación de la vida, gracias a los procedimientos que hoy día contamos. De manera que estos enfermos terminales son una de las que más debemos de lograr. Y el otro es el de los pacientes críticos. Con esos dos conceptos creo que ustedes ya tendrían una claridad para hacer el diagnóstico, ya no solo clínico, sino el diagnóstico ético, digamos, bioético, para manejar al paciente. Y ese es el tipo de los pacientes que tienen inestabilidad en alguno de las funciones vitales, cualquiera que fuera ella, respiratoria, cardiovascular, circulatoria, las que son vitales, y que además tienen un proceso de inestabilidad, están muy inestables. Pacientes que ustedes lo pueden ver bien y en un momento hace un paro cardíaco y se muere. Entonces, claro, va a depender mucho de algunos factores importantes. Y lo importante es que todos estos pacientes tienen necesidad de soportes vitales, que son los que hoy día podemos ofrecer. De manera que con la aparición de los ventiladores mecánicos se abrió un mundo que no existía. La respiración mecánica ha permitido la sobrevivencia de muchísimos pacientes que antes se morían indefectiblemente. De manera que todo el apoyo respiratorio que hoy en día hay, incluyendo la parte mecánica, la aparición de las drogas modernas para regular sobre todo la presión arterial, son vitales, fundamentales, las drogas para el manejo de la insuficiencia cardíaca, los aparatos electrónicos para mantener la actividad cardíaca, los marcapasos, etcétera, etcétera. De manera que todos estos pacientes se benefician con esto y necesitan ese apoyo. Y lo más importante, no deben ser terminales. O sea, tienen que revisar los conceptos de terminalidad y con eso ustedes pueden determinar el estado crítico del paciente. Todos estos pacientes entonces los vemos con mucha frecuencia y los van a ver ustedes. Vayan ustedes a cualquier hospital y van a ver ahí pacientes en las unidades de terapia, cualquiera sea ella, coronaria, respiratoria, neurológica, depende de la sofisticación del sistema. De manera que ustedes los van a ver con mucha frecuencia, ¿no? Y lo que es más, en muchas emergencias de hospitales no también hay pacientes en estas condiciones, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos generales o intermedios. Muy bien, entonces acá está toda esta secuencia de lo que les he dicho para que ustedes puedan reconocer de alguna manera. Lo que quisiera que sí lo entiendan bien es esto. Cuando el paciente
crítico se puede convertir en terminal, ¿no es cierto? Si es un paciente inestable, lo tienen 10, 15 días tratándolo y lo tratan y hace hemorragia cerebral, hace hemorragia digestiva, hace insuficiencia cardíaca, que se complica, hace septicemia. Ese paciente crítico se puede convertir en terminal con el tiempo. Se va deteriorando, tiene insuficiencia renal, no tiene dinero, es muy viejo, qué sé yo. Y el paciente terminal también se puede volver en crítico. Paciente con cáncer de mama que hace una infección, dentro de la quimioterapia hace una infección. De manera que se puede dar una mezcla. Lo importante, señores, es que estos dos procesos, vienen en las líneas punteadas, se va el terminal, cuando ustedes, si dejan que la enfermedad terminal siga como debe hacerse en la mayor parte de casos, uno termina en lo que se llama ortotanasia. Entonces, la ortotanasia o muerte natural es la secuencia natural de una enfermedad terminal. En cambio, si nosotros interponemos estos dos conceptos que vamos a hacer ahora, futilidad terapéutica y limitación del esfuerzo terapéutico, van a generar este otro mecanismo que se llama distanasia. Y la distanasia es precisamente esa barrera que a veces en medicina utilizamos en pacientes terminales. Entonces el terminal se puede convertir de alguna manera en distanasia. Es decir, si ustedes le dan tratamiento a un paciente terminal, un tratamiento enérgico hecho para pacientes críticos, ustedes pueden pasar al término de la distanasia. Y miren ustedes, les aseguro, hasta ahora, la mayor parte de los médicos, por lo menos en el Perú, y lo digo por las experiencias que tengo de médicos que estamos tratando. Una de las doctoras que trabaja con nosotros está con su madre, su mamá delicada. La señora tiene 97 años, 98 años. Y tiene un problema serio de enfermedad y le han detectado un cáncer de colon sangrante. De manera que ustedes ya por el propio criterio tienen que saber qué hacer en ese caso. ¿Cómo colocarla? Es una paciente terminal que ha entrado a proceso crítico. No hay nada que hacer. Si ustedes a esa paciente le dan un tratamiento para que viva un día más, una semana más, lo que fuera, entran a distanasia. Y eso está mal. Y eso lo ha tenido que entender la propia, en este caso la doctora. Y se le ha explicado bien, tú no puedes llevar a un paciente terminal a distanasia. Y eso le llaman en castellano encarnizamiento terapéutico. Es un término que usan los españoles y que lo estamos usando acá también. Pero el término real sería distanasia. Entonces, miren, eso es lo que ustedes, esa parte de arriba es la que ustedes tienen que manejar. Tener cuidado. Y para eso han aparecido estos otros términos que se llaman futilidad terapéutica y la limitación del esfuerzo terapéutico que vamos a explicar ahora. Y también vamos a explicar también otros elementos ya artificiosos. Cuando la muerte no va para arriba, que es lo que vemos en nuestra práctica clínica, en nuestros hospitales, en lo que tenemos que manejar, pasamos a un terreno que no es nuestro, donde aparecen estos términos: eutanasia, suicidio asistido. Entonces eso lo vamos a ver con claridad en las próximas láminas, pero ténganlo ahí para que ustedes lo puedan ver, que esto es un tema que también vamos a tener que lidiar en los próximos años. La gente no quiere morir mal, quiere vivir bien, pero no quiere morir mal. Ese es el gran problema. Entonces, para un paciente peruano, para un peruano que está sometido a hambres, a una serie de situaciones, la vida no es fácil. Pero para un europeo o una persona acostumbrada a tener todo en la mano y a utilizar todos los recursos bien llevados y hacer todo lo que quiera, ese sí tiene un problema de concepto filosófico de vida. Él quiere vivir bien y quiere morir bien. Muchos peruanos vivimos mal y morimos mal. Lo ideal sería que en todos los casos, por lo menos muramos bien, que es cosa un poquito utópica. Bien, entonces acá está ortotanasia, lo que hemos dicho, viene de ortos, normal o natural, de muerte, que es la muerte natural, el que se muere sin ningún apoyo. La enfermedad lo llama, cuando ustedes llegan a esa etapa en que ya el paciente no puede, dejan de darle tratamiento, le retiran, pueden retirarle hasta la hidratación endovenosa. Hoy en día esos términos todavía no están claros. Los pacientes quieren seguir luchando y los médicos también. Los geriatras y los médicos generales quieren, sobre todo los pacientes, los médicos técnicos, los que trabajan en cuidado intensivo, quieren hacer vivir al paciente hasta 2 días más. No puede ser.
paciente debe morir el día que tiene que morirse, punto. Muy bien. Y el otro es la distancia que les he dicho que tiene estas características de prolongación innecesaria, insensata, de impiedad de lo que es la vida humana. De manera que en esos casos yo creo que esa forma artificial de vivir, esa prolongación innecesaria, no es lo más recomendable. Así que yo creo que eso es lo que tiene que llevarse como mensaje. Bien, para entender un poco esto más y para poder saber de qué estamos hablando, se habla de esto de los medios proporcionados y desproporcionados, u ordinarios o extraordinarios. Son medios proporcionados, los medios sencillos. Ustedes pueden ponerle una sonda nasogástrica a un paciente o ponerle una vía, y ya con eso son los medios ordinarios. Eso está bien para los pacientes terminales. No, si vienen con un infarto y un shock, no le van a hacer eso, ¿no? Sino que tienen de todo. Y tienen que poner una máquina de ventilación, tienen que ver los gases, está. Pero en esos pacientes no. Aquí solamente hay que dedicarle esos medios proporcionados. El problema es que a veces, y claro, no lo vamos a ni preguntar en el examen, si una sonda nasogástrica es proporcionada o no es proporcionada. Porque uno que puede comer o que puede ingerir líquidos, pues lo puede usar por la vía oral sin ningún problema. Y si usted por facilidad le pone una sonda, mejor. Pero cuando esa sonda se convierte en la única vía para que el paciente viva, esa sonda nasogástrica ya es un medio desproporcionado en pacientes terminales. De manera que eso no es fácil de identificarlo. Se los digo para que por si acaso tengan alguna duda, pero ustedes tienen que hacer su propio desarrollo. Bien, entonces todas estas sondas y estas facilidades sencillas de posición, sostén, básicos son los medios. Los medios desproporcionados son todo lo que ustedes puedan entender o concebir como que es algo artificial. Y en eso está mucho lo que hemos mencionado, los ventiladores mecánicos. Antes nosotros teníamos esa manía de, cuando recibíamos a los pacientes, inmediatamente los intubamos, los ventilamos, lo mejor, que hay que hacerlo en la mayor parte de pacientes que llegan a una emergencia, sobre todo críticos. Pero una vez que ustedes determinan que es un paciente con cáncer, lo que fuera, ya no pueden continuar con los medios proporcionados, desproporcionados. Hay que suspenderlos. De manera que los medios proporcionados entonces son todas estas máquinas, adminículos, drogas o lo que fuera, que producen una vida artificial, que está indicada solo para los pacientes críticos, no para los pacientes terminales. Entonces ahí está toda la gran diferencia. Bien, con eso creo que se resuelve el problema. Bien, vamos a tocar algunos temas que también creo que sí debemos conocerlos. No solo por cultura, sino porque esto se está imponiendo de alguna manera en el ámbito normal de la profesión. Entonces, eutanasia, como ustedes entenderán, buena muerte, fue descrita ya hace muchos años, en el siglo XV, XVI. Roger Bacon, que era un hombre interesado en estos temas, opinó que que la medicina había mejorado en esa época y que podía contribuir a mejorar la vida la muerte de las personas. Y ese término poco a poco se fue, conforme iba la medicina mejorando y apareciendo todos estos aparatos y prolongando la vida y todas esas cosas que hemos logrado en la medicina, también lográbamos estos problemas de sufrimiento al final de la muerte. Y como siempre, las personas tenemos una gran aversión a lo que es la violencia, la muerte, el sufrimiento en general. Entonces, ya se habla entonces de la eutanasia, que lo más crítico, alguna descripción importante era como que lo que describió un médico francés. Cuando uno tiene un paciente en malas condiciones hay que colocarle unas vías y cortarle la vida por los medios más prácticos. Con eso usted logra que el paciente muera en buena muerte. Pero eso ha generado pues toda una serie de problemas muy serios, ya no es tan sencillo. Pero en general, toda acción o omisión que haga un médico, no una persona en general, ni siquiera un enfermero u otra profesional, un médico, para suspender la vida de una persona es una eutanasia. O sea, sobre esa base se ha hecho la descripción y se utiliza en ese sentido. Entonces, lógicamente esto ha abierto muchas fronteras que no estaban escritas. Entonces, la eutanasia es un tema que ya ha empezado como el aborto, pero no con la precisión del aborto ni con las concesiones del aborto, se ha desarrollado a nivel mundial. Pero como ustedes ven en las láminas que hemos visto en la clase pasada, el aborto pues era discutido, penalizado en el mundo entero por uno en otro sentido. En cambio, la eutanasia solamente se constriñe a algunos países. En el hemisferio norte, en Holanda, en Bélgica, en algún lugar de Francia, y en Estados Unidos, en el estado de Vermont, en
Estados Unidos, y también en algunos países de América Latina han comenzado a abrirse puertas para las posibilidades de la eutanasia. En términos generales, como ven, es un tema constreñido a pocos. De manera que probablemente vamos a seguir nosotros con los criterios clásicos que hemos tenido, no estamos entrando al tema, no hay todavía, pero ya ustedes han escuchado casos mundiales, sobre todo, de acortamiento de vida de niños. Hay habido una joven que ha solicitado morir y una serie de personajes, de personalidades que han tocado el tema y que han pedido el acortamiento de sus vidas por alguna razón. Pero acá yo quiero más o menos que entiendan la eutanasia en este sentido, para los efectos prácticos. Si quisiéramos hacer una clasificación, podríamos hacer esta clasificación: eutanasia activa y pasiva, y directa e indirecta, para mezclarla. ¿Cómo vamos a ver esto? Entonces, miren, si nosotros colocamos un fármaco directamente en la vena, con un veneno determinado, lo que fuera, que sabemos que va a matar al paciente y que en la farmacología ustedes pueden conocer varios, es una eutanasia activa directa. Si yo cargo una y se la pongo en la vena a un paciente para la convicción de que lo voy a matar, eso no hay nada que hacer. Y eso es uno de los temas que no se ha permitido, por lo menos hasta ahora, solamente en estos países que hemos mencionado, y a petición muy específica se puede entrar en ese procedimiento. En otros no. En cambio, si nosotros utilizamos un tratamiento que el propio paciente va a aplicar, como en el caso de Kevorkian, que inventó esta máquina que se llama el Mercytron, el nombre es interesante, que es la máquina de la misericordia, que pudiera llamarse así, un adminículo sencillo, que no necesariamente puede ser de cualquier forma, puede ser una pistola, pero que la va a usar el propio paciente. O sea, el médico estaría proporcionándole a la persona un método para quitarse la vida. Entonces, el médico puede decir, bueno, yo le dejo ahí la pistola, le dejo ahí que usted muévalo. Entonces uno con la mano abre el relajante muscular y abre el barbitúrico. Se queda dormido y se muere. Esa es la eutanasia de los perros. Los mascotas de ustedes, el 90% mueren así. Mueren por eutanasia, en este caso activa directa, pero en este caso uno mismo la manejaría. Entonces, es una sutileza. Yo, hasta lo que sepa, en el Perú no he habido, nunca he visto por lo menos hacerlo aquí, pero es probable que se pudiera hacer. Yo creo que un paciente terminal, una persona de 90 y tantos años que está sufriendo con cáncer, con metástasis, etcétera, etcétera, pudiera ser que, si el paciente lo desea, optase por esta forma, ¿cierto? De manera que yo no haría mucho problema desde el punto de vista diabético. Yo creo que si uno lo desea, igual me gustaría tirarme de un quinto piso. Bien, entonces, lo que sí es verdad es la famosa eutanasia pasiva. Y esto sí va a tener que tener un capítulo especial para ustedes, porque la eutanasia pasiva, primero, no debe llamarse eutanasia, porque no cumple los mismos requisitos del anterior. ¿Por qué? Porque se ha determinado que cuando ustedes, en un paciente que está con compromiso del sistema respiratorio, cardiovascular o cual fuera, en el cual ustedes retiran el tratamiento que se le da y que la mata la enfermedad y no el procedimiento, eso se llama eutanasia pasiva. Eso sí tienen que aprenderlo y practicarlo, porque la mayor parte de vuestros pacientes terminales van a terminar en esas condiciones. De manera que para no entrar al encarnizamiento terapéutico, ustedes pueden cerrar el respirador, cortar el respirador, desenchufarlo. De manera que la eutanasia pasiva sí es algo de que ustedes por lo menos deben meditarlo, aprenderlo, y si es posible cuando sea necesario aplicarlo. Lógicamente con todos los permisos del caso, ¿no? Que sean éticos y legales, no se van a meter en un pleito y van a terminar presos, de manera que no es lo más conveniente. Pero en todo caso, esa es la eutanasia pasiva. Y la otra sería una forma que no es ni una ni otra, y que le denominan de alguna manera en algunos casos una situación de doble efecto. Entonces, en los pacientes que usan morfina, por ejemplo, esto se ha visto en Estados Unidos, se usa mucho en todos los lugares donde hay pacientes terminales o pacientes geriátricos terminales que tienen un problema de dolor, se les aplica morfina. Y la morfina y todos los otros fármacos que han salido para el control del dolor son bastante buenos. Pero probablemente hasta ahora, miren, pese a lo que ha avanzado esta droga que tiene tantos años, todavía sigue siendo la electiva. De manera que las dosis que se ponen de morfina, que se duplican, triplican de acuerdo al tiempo que se usan con el paciente, pueden provocar
incidentalmente la muerte. Y esa muerte no se le puede achacar ni al médico ni a la droga. Es un proceso que, de acuerdo al esquema, sería una eutanasia pasiva indirecta, en la cual no es el objetivo matarlo, sino de controlar el dolor. De manera que esta forma de morir pudiera estar clasificada en este cuadro, en este cuarto cuadrícula que hemos visto. Bien, entonces la eutanasia pasiva vendría a ser ese concepto: suspender el tratamiento o no iniciarlo, cuando el paciente no tiene ninguna posibilidad racional, humana, de vida. Y esto hay que hacerlo en los pacientes que van a ver ustedes en las unidades, sobre todo de cuidado intensivo, y en las unidades terminales. Cuando el paciente, luego de una prolongada, tiene que haber ya condiciones por eso. O sea, no es que juguemos con la vida de las personas. Si alguna vez tienen que hacerlo, medítenlo, lean algo sobre el tema, interésense en el tema, y si lo pueden aplicar, aplíquenlo. Bioéticamente está aceptado. Es una forma humana, y si quieren, compasiva de morir. ¿Muy bien? Y aquí viene el concepto del doble efecto, que es la justificación filosófica del tema. Cuando un paciente que recibe un tratamiento determinado, por ejemplo, y utiliza cualquiera de estos procedimientos, el hecho de producirle un bien le produce un mal. Ese es el gran problema. En medicina tenemos ese riesgo siempre, que al hacer el bien al paciente podemos hacerle un daño. De manera que aquí se tipifica mucho, y es la base filosófica, si quieren usarla, para justificar el uso, por ejemplo, de la morfina en los pacientes terminales con ese fin. Muy bien, entonces esto es cuestión de filosofía, cuestión de entendimiento. Acá hay algunos casos que son los que quizás nos ayudan a entender todo este proceso. El caso de Karen Ann Kingland, ¿no? Es una chica bulímica de 20 años, 18 años, en Estados Unidos en los años 60, los 50, que además en una fiesta de estas que los jóvenes hacen, consumió droga, hizo un paro cardiorrespiratorio. Aquí se abrió un camino que no estaba escrito, porque esta paciente es una de las primeras en las cuales se les pone un respirador a causa del daño cerebral, el compromiso respiratorio, y la tienen una temporada. Pero cuando pasan los días, la familia dice: y sigue en coma, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué me van a hacer? Y los médicos en esa oportunidad se negaron a retirar el respirador. Entonces no había una normativa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos respirando o lo quitamos? Entonces, los médicos optaron legalmente, para no incurrir en un homicidio, en no tocarla. Entonces, después de un juicio de más de casi un año, la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de 2 instancias, determinó que le quiten el respirador. Entonces, los médicos ya, en esa presión, le quitaron el respirador y la paciente siguió respirando. Eso se llama un coma vegetativo persistente, por el cual hay una abolición de las funciones superiores del cerebro, pero una persistencia del vegetativo. De manera que estos pacientes están en coma por tiempos prolongados. Y ustedes van a ver en muchas unidades crónicas, sobre todo pacientes que han hecho han hecho un daño cerebral post-anestesia, que quedan despiertos o no, en comas, lo que son en coma, como su nombre lo indica, por tiempos prolongados, 2, 3, 4, 10, 15 años. De manera que estos son los pacientes en los cuales es muy difícil legislar. Claro, si estuviéramos en otras condiciones, podríamos ver los costos que origina, la falta de esperanza que hay, mantener vivo a una persona en esas condiciones. Y hay gente que le gusta, ¿no? Ustedes van a ver, hay gente que va a ver a su familia, está 2, 3 años y van todos los sábados, todos los domingos, y los tienen ahí. Yo digo, ¿pero para qué los tienen, no? Si fuéramos más pragmáticos, de repente usaríamos otro procedimiento que no está escrito. Por lo tanto, no me restringo en decirme una opinión en ese sentido. Bien, entonces, Karen Kingland y después de ella han habido muchísimos casos. El caso de Terry Shaw, publicitado igual en las mismas condiciones, con la diferencia que acá intervino no solamente las opiniones políticas, jurídicas, sino que hasta el Papa intervino. Movieron cielo y tierra por esta mujer. Tuvo las mismas condiciones a los 40 años, un paro cardíaco, una mujer probablemente joven, bella, y tuvo esta actitud. De manera que estaba en coma, lo que pasa es que tenía una expresión de se la ve feliz, pero estaba en coma total, tenía un cerebro totalmente destrozado. Igual el mismo problema. Y ahí el proceso judicial determinó el retiro de la sonda. Después de un juicio, le retiraron la sonda
Y ahí sí, y les digo a ustedes, ¿no? ¿Ustedes creen que debemos dejar morir a los pacientes quitándole la sonda? Después de 7 días hizo ya un compromiso metabólico y se murió de las peores formas, pues qué horrible, ¿no? Porque esa mujer podía haber vivido 3, 4, 5, 10 años más con su sonda nasogástrica. ¿Vale la pena vivir así? Ya ustedes tomen sus propias conclusiones, ¿no? Pero legalmente hoy en día es muy difícil que alguien tome una decisión de ese caso. Igual en la joven en Claro. Y todas esas jóvenes se las traigo por la razón, no solamente porque eran bellas y estaban en el mejor momento de sus vidas, sino porque además intervino todo el mundo. De manera que acá intervino la iglesia. Comenzó a haber felizmente, y digo en ese sentido, el gobierno, el poder judicial, a través del gobierno, los grandes, retiraron los medios y dejaron morir a esas personas. Entonces, eso ha quedado ahí. ¿Qué hacemos con esas cosas? Es sumamente difícil. Bien, el otro tema es el suicidio asistido, que también es un poco novelado, pero que también es algo que, miren, no vamos a escapar, podemos entrar en ese terreno como médicos, como pacientes o como familia de nuestros familiares. De manera que estos dos casos que son los más paradigmáticos son el caso del doctor Kevorkian, el doctor Muerte. Vean esa película, si no la ven no van a saber lo que estamos hablando. Se llama Doctor Death con Al Pacino. Veanla, es una muy buena película, tenemos 7 años, 8 años, y me parece que ha sido, para mí, una de las presentaciones magistrales de Pacino, que en realidad es un buen actor. Y el otro caso es Ramón Sampedro. Entonces, en el caso del famoso Kevorkian, es el que inventó esta maquinita, pues, artesiera, ¿no? Que es la cosa más elemental del mundo. Él era un médico patólogo, un médico, no era un médico destacado que estudió en la Universidad de Wisconsin. Él era un armenio, había nacido, su familia o él había emigrado y había estudiado en Estados Unidos y fue patólogo y nunca le pasó más de eso. Pero su vida, y vean la película, se obsesionó con la muerte humana. Y además era un medio loco, hacía pinturas raras, es un paciente excéntrico. Y además, cuando lo detectaron, él determinó la posibilidad de usar ese aparato. Y la primera paciente que tuvo, la tuvo que atender, porque no tenía que atenderla, en su camioneta, en un parque, él y los familiares solos. Loco, bueno, en Estados Unidos, que son tan quisquillosos y que por todo te meten preso. Lo hizo. Y de ahí entró en los juicios judiciales, se hizo famoso, llegó a hacer hasta 100 y pico, con 110 suicidios asistidos. El problema que después, lógicamente, cuando se analiza, había quienes no estaba justificado por otras razones, por eso se le puede hacer a cualquiera, ¿no es cierto? Eso tiene que tener condiciones especiales. Segundo, en varias oportunidades había fracasado en su método, el paciente había tenido un problema de sufrimiento, había tenido denuncias por parte, o sea, que se vio en problemas. Y lo peor de todo, este señor tan loco, después de estar en juicio y de haber estado inmerso en hacer cosas, fue tan famoso que salió en Time. Si alguno de ustedes sale en Time, yo lo felicito. Imagínense, salir en Time es una cosa monstruosa. El problema es que este salió en Time, viene para que vean la importancia que tuvo. Y si ustedes van a ver su historia, todavía sigue siendo un personaje muy importante en la literatura mundial. Él tuvo la osadía de hacer un suicidio asistido, ya no asistido, sino una eutanasia directa en un paciente. O sea, él estaba convencido de que, a pesar de que estaba ya juzgado y que le habían dado libertad condicional, él seguía insistiendo en que la eutanasia era un tema que había que terco. Y entonces agarró a este pobre paciente, a Thomas Yuck, que era un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Lógicamente, ustedes saben que esa enfermedad crónica, deteriorante, es horrible. Está consciente hasta el último de sus vidas, en un sufrimiento permanente, falta de... Bueno. Y él agarró y delante de todos se filmó él mismo, con su cuñado que era medio loco también. Filmaron y lo subieron a uno de los programas en los Estados Unidos. Inmediatamente lo apresaron, le dieron 25 años de cárcel, lo soltaron a los 8 años por cuestiones humanitarias, ya tenía más de 80 años casi, y murió en el año 2009 o 10, 4 años después murió por un cáncer de hígado, sin eutanasia por supuesto. Nos hubiera gustado hacerle algún tipo de eutanasia. Bueno, lo importante entonces es que abrió un camino, miren, yo no sé si estarán ustedes de acuerdo, pero abrió un camino que hay que meditar. El otro problema es el problema de Ramón Sampedro. Este es un español
que haciendo piruetas en la juventud, muy joven, se metió un cabezazo en el piso haciendo ejercicios en la playa y se quebró el atlas, el axis, tuvo un vértebro medular, la sección total, y quedó parapléjico, cuadripléjico. Y obviamente, ya moviendo la cabeza, estuvo 30 años intentando solicitar que le dieran la muerte, porque no tenía forma de morir. Y lo peor es que ni siquiera él solamente respiraba, o sea, sus funciones vitales, pero estaba totalmente parapléjico. Y entonces y estaba respirando espontáneamente. Así que el problema es que las Cortes españolas le negaron en todos los aspectos que intentar siquiera morirse. Así que intentó morirse, no quiso respirar, quiso tirarse de cabeza, igualito. No había cómo. Entonces, para ello desarrolló su capacidad de escritora, escribió muchas cosas, tocó el tema, se convirtió en un personaje en España. Y lo que es más, se casó con una joven que se llama Ramona Maneiro. Y entonces entre ellos, sus amigos, compraron un veneno, el cianuro, por si acaso, que es muy bueno para matar a las personas. Napoleón murió por si acaso con eso. Compraron, se lo pusieron en un frasquito, pusieron en una Inca Kola, se lo pusieron en su dormitorio, y el paciente pues le dieron la filmadora y la chupadita y se quedó ahí tieso. De manera que es otra forma de morir. Entonces, a esa gente la metieron presa, quisieron meterlos presa, y 7 años después no pudieron hacer nada. O sea, quedó sin sanción. De manera que estas formas de morir, señores, no creo que las podamos mantener ahora. Ahora están prohibidas, pero el futuro tampoco se lo puedo decir. Bien, en ese sentido, entonces, ustedes ya que son expertos en bioética, casi expertos en bioética, tienen el método bioético para definir qué hacer cuando ustedes tienen un caso determinado de este tipo. Para eso tienen los 4 principios. No se olviden del daño, no se olviden de la beneficencia, no se olviden de la no maleficencia, no se olviden de la justicia, no se olviden de la autonomía. De manera que con estos principios ustedes pueden tomar decisiones en la balanza que es la ética clínica, que son la forma más fácil. Por favor, niñitas, dejen de conversar, pues. Por favor, déjame trabajar, si no, no me pagan, me descuentan. Muy bien. Entonces, en ese sentido, señores, la bioética sí creo que es una buena herramienta que ustedes van a tener en el futuro. Yo por eso les digo, no les puedo dar una receta, hagan una cosa u otra. Yo tampoco les quiero decir, yo haría. Cada uno de ustedes tome la decisión necesaria. A veces en la soledad de la relación médico-paciente uno puede tomar decisiones de ese tipo. Lo más importante, la ética clínica, es no hagan algo que sea ilegal. Eso es lo importante. Pero lo que se puede hacer sí. Después hay un concepto de testamento vital, que solamente 2 palabras sobre el tema. Testamento vital es cuando uno hace un testamento antes de morir, cuando uno entra a un hospital y dice, a mí no me hagan respiración cardiopulmonar, y eso lo ven ustedes ahora en la mayor parte de hospitales. Los pacientes terminales o no terminales que van a cirugías avanzadas o lo que fuera, muchos de los casos tienen ahí escrito no RPC, ya ese es un testamento vital. En otros casos, aquí no lo veo, pero me parece que ya en algunos hospitales de clínica lo están haciendo, los pacientes solicitan la no utilización de algunos métodos que ellos consideran, según su criterio, no útiles para sus casos. El colegio médico está bien claro en esto. El colegio médico, de una manera categórica, en el artículo 71, dice que debe emplearse todo lo que debe hacerse con los pacientes, excepto medios de promoción. O sea que lo que hemos comentado está establecido en la norma ética del colegio médico. Y por último, también el médico no debe propiciar encarnizamiento, está utilizando el término correcto español, de manera que con eso, y obviamente también el colegio médico nos da una salida, ¿no? El médico debe respeto a las directivas anticipadas del paciente. En el caso de que en algunas circunstancias el privilegio terapéutico, el otro concepto fundamental del testamento vital. La Ley General de Salud también establece algunos criterios sobre lo que es la muerte humana,
Pero el Código Penal también, y aquí sí quisiera hacer un énfasis. Mire, el Código Penal lo penaliza. O sea, no estamos autorizados tampoco por los aspectos judiciales. O sea, si ustedes incurren, lo importante es que quizás, si de algo nos sirve, es que la penalidad no es un homicidio. Un homicidio tiene penalidades de 5, 10, 15 años para arriba. En estos casos, que es un homicidio, entre comillas, pero no lo podemos calificar así, definitivamente nos puede dar un margen más o menos adecuado. Con ese tiempo, pues no hay prisión por ese motivo. Pero cuidado con los jueces pueden determinar muchas cosas en ese sentido. De manera que no les recomiendo tampoco que desde el punto de vista legal incurran en esta situación que puede producirles eso. Bien, lo que sí les voy a hablar es un poco de los cuidados paliativos, que es algo que me parece bastante importante. Miren, nosotros hemos nacido, nuestra carrera está orientada a curar. De manera que toda esta primera parte, la parte de arriba del esquema, es nuestra obligación. Curar en todo el proceso, dar todo lo que podamos. Pero cuando sobreviene el problema de muerte inminente, debemos aliviar. Y eso se llama cuidados paliativos. De manera que no es necesario que nosotros vayamos con la idea que solamente vamos a curar, salvar, mejorar. Sí, ese es nuestro objetivo principal. Pero el accesitario y tan importante, el yang de este proceso, es el saber aprender a manejar la muerte de los pacientes. De manera que los cuidados paliativos son una situación que está condicionada por estos conceptos. Estos dos conceptos también que quiero que se lleven es el concepto de futilidad terapéutica. De acuerdo a la mitología, estas tres jóvenes, hijas de un rey, fueron encontradas haciendo adulterio. Bueno, no sé si en esa época era así. Lo cierto es que las condenaron a llenar este perol. Lo único malo es que el perol tenía 3 huecos. De manera que todo lo que entraba, el agua se salía. Entonces, la penalidad era que tenían que hacer eso hasta que se llene el perol. Y ustedes entienden que no se puede hacer eso. Eso se llama futilidad terapéutica. Cuando ustedes hacen un proceso que no alcanza el objetivo que se planea. Si ustedes a un paciente con una neumonía le ponen un antibiótico, ustedes saben que el antibiótico va a curar la enfermedad y va a curar al paciente. Pero si eso mismo lo hacen a un paciente terminal, puede ser considerado que no, el objetivo no es curarlo la enfermedad, sino también prolongar la vida. Eso le llaman futilidad terapéutica. Entonces, cuando el objetivo que se busca no es alcanzado por los procedimientos, lo que han hecho ustedes en el tratamiento. Y eso se puede ver, por ejemplo, cuando utilizamos la prolongación de la vida en condiciones dignas, fracaso para hacer los deseos de los pacientes, fracaso para lograr que los medicamentos lleguen a los efectos fisiológicos. En todo caso, en todo lo que ustedes quieran hacer, el tratamiento no va a mejorar lo que está hecho para la mayor parte de pacientes. Entonces, y aquí viene el concepto, esto sí lo van a ver ustedes con más frecuencia, esto sí está de moda, la limitación de la fisioterapéutica. Y van a ver, por ejemplo, en las unidades neonatológicas, cuando el niño tiene malformaciones congénitas y está grave, entonces es posible que ustedes, en función de esa gravedad, si ustedes lo salvan, ponerlo en unas condiciones de desventaja o lo que fuera, uno limita el esfuerzo terapéutico. Esa limitación del esfuerzo terapéutico sí es un elemento importante. De ellos, entonces, está definida muy claramente como es la decisión de retirar o no retirar un tratamiento de soporte vital si el paciente está considerado de mal pronóstico. Entonces, en ese aspecto creo que sí se ha abierto un camino para el manejo de todas estas situaciones. El cuidado paliativo, la alimentación de esfuerzo terapéutico no quiere decir abandonar al paciente, por favor, de manera que tienen que tomar en cuenta eso. Y eso está basado no solamente en situaciones de orden humano, sino también legales y éticas, de manera que la limitación es algo que puede usarse. Y generalmente se utilizan, obviamente, en las unidades de cuidados intensivos, es donde más se usa. De manera que ahí tenemos que jugar con el problema de los conceptos que hacemos. Entonces, los cuidados paliativos aparecieron en los años 50 en Inglaterra, cuando la doctora Saunders, Cecil Saunders, estableció esto para manejar los pacientes terminales. De manera que ella, miren, era bien difícil. En Inglaterra se moría la gente y no se sabía cómo y dónde. Y los pacientes pasaban a los hospitales. Comenzamos a medicalizar la medicina. La medicina medicalizó la muerte. Si ustedes ven las muertes en las historias bíblicas, siempre... A ver, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el problema? ¿No les gusta la clase? Vayan a hacer una vuelta. Ni que lleguen tarde o que se vayan temprano. Pero por favor, déjenme trabajar. Ya es la segunda vez que les llamo la atención.
puede ser. Bien, entonces los cuidados paliativos han tenido su mundo y hoy día tienen una vigencia muy importante. Se practican en todos los países del mundo. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha contribuido a extenderlos y aplicarlos. De manera que hoy día muchísimas organizaciones tienen esa ventaja. Y los cuidados paliativos están orientados indudablemente a esa dignidad de muerte, que tienen que ver con una serie de situaciones que sí vale la pena entender. Primero, que tenemos que aprender a manejarlos, por eso hay que ser especialistas, y hoy día ya hay especialistas. Y en el Perú, recién en los últimos años, en oncología, en neoplásicas, han comenzado a tocar el tema. Hasta antes de esto, los pacientes de neoplásicas se morían cada uno en su casa, los residentes iban lo que podían y tenían que pagar. A partir de hace unos 20 años, en el Ministerio de Salud ha aparecido el sistema de control a domicilio, que se llama PADOMI. De manera que aquellos que hacen eso de ir a ver a los pacientes en sus domicilios ha sido un enorme avance. Y en las sanidades de policía, ya hay, del ejército, hay este sistema. De manera que esto es algo sumamente importante el día de hoy. De manera que con esto ya se ha abierto, se está cerrando esa brecha. Y tienen que ver indudablemente con una buena preparación, con priorizar la información al propio paciente de la familia, con educar a la familia, con utilizar los fármacos adecuados, con darle el confort básico. Y eso debe hacerse en casa, eso no debe hacerse en los hospitales. Los pacientes terminales deben ir a morirse a sus casas. Y ustedes vayan a los hospitales. Vayan a los hospitales, van a ver las emergencias, la mitad de los pacientes en emergencia, todos los que están con la boca abierta y respirando con las justas, son pacientes terminales. Que los familiares los llevan ahí a propósito y todavía se quejan. Esos pacientes deberían ir al sistema de PADOMI, recibir la muerte en sus casas con todo el confort y con las facilidades que se tengan. De manera que esa es la gran virtud de los cuidados paliativos. Esto ha permitido que a través de una serie de habilidades que uno tiene que optar en el proceso, entender, comprender y preparar a los pacientes en la muerte, hacerles entender la importancia de la muerte. Esto indudablemente va a ser una de las más grandes logros que hay para que la futilidad terapéutica no sea aplicada en estos casos, para que se apliquen los cuidados paliativos en la mayor parte de casos. También solamente para conocimiento, no es fácil hacer el diagnóstico de terminalidad en algunos casos, porque estamos siempre supeditados a las opiniones de los demás y de los propios familiares. Entonces hay unas escalas que se usan en todas las unidades en general de las enfermedades que tienen problemas de terminalidad. Entonces ahí pueden ustedes, con un simple test, determinar el grado de recuperación de los pacientes. Por ejemplo, está esta escala de Karnofsky, que nos permite entender que con un menor puntaje el paciente ya es terminal y debe haber limitación de esfuerzo terapéutico y debe aplicarse los cuidados paliativos. De manera que con esta escala, miren qué fácil sería determinar en qué nivel el paciente va a requerir de los tratamientos que están. Bueno, eso es una forma muy importante de entender cómo es que esto se puede manejar. Bien, con esto creo que he cumplido con el cometido de darles un panorama general de todo el proceso. Espero que tengan alguna pregunta, no, en orden alfabético, en orden, por favor.